Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción especial de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre la limpieza y desinfección del material sanitario, las superficies y el medio ambiente. Esto también con base en el eventual regreso a clases de los niños, de los adolescentes. Se ha hablado mucho sobre las medidas de sanitización, particularmente de estos espacios, cuáles sí funcionan, cuáles sí son efectivas y cuáles prácticamente no ayudan en mucho. No solamente hablaremos de los espacios educativos, hablaremos en general de la limpieza y desinfección de las áreas para poder sobrellevar esta pandemia. Han pasado, por cierto, ya 18 meses desde que comenzó esta pandemia de COVID-19 y la educación de millones de niños se va retomando de manera paulatina en cada región. En el regreso a clases hay que educar a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a evitar compartir bebidas o dulces, además del lavado de manos y el uso del gel antibacterial. Hoy también estaremos hablando del papel tan importante que tendrán que realizar los profesores, las maestras, los maestros en este regreso a clases. En México será obligatorio el uso de cubrebocas en las escuelas, sobre todo en el nivel primaria. Hoy también estaremos hablando de ello. Y en este retorno a clases, la sociedad y las autoridades de cada sector deberán asumir cada quien su responsabilidad. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. Los países ya retoman el regreso a clases bajo el llamado de emergencia seguridad escolar a fin de prevenir brotes de COVID-19 en el interior de los planteles educativos. En medio de la ola pandémica del segundo semestre del año, el sistema de salud y educativo mundial cierran filas para unificar los protocolos sanitarios escolares. Millones de niñas, niños y adolescentes retomarán sus actividades, mientras que para otros será la primera vez. Deberán seguir de manera secuencial las medidas que se apliquen desde que salen de casa hasta llegar a la escuela y viceversa. Las maestras y maestros deberán marcar la pausa sobre las medidas que se deben de tomar e incluso deberán asumir un segundo rol obligatorio, identificar a tiempo a un estudiante enfermo y estar informado al día sobre la información falsa y los mitos que circulan sobre la COVID-19 que generan temor y llevan a estigmatizar a las personas que han resultado contagiadas. Lo anterior para escuchar y responder a las preguntas que lleguen a realizar el alumnado de una manera apropiada para su edad y explicar qué medidas y acciones son normales ante una situación como la que actualmente se vive con la pandemia COVID-19. Cada camino, butaca, libreta, libro y objetos escolares deberán también ser desinfectados. Además, los organismos internacionales de salud y educación recomiendan tomar medidas de precaución al interior y fuera de las aulas. Distanciamiento físico en la escuela, cuidar la salud práctica, la higiene de las manos, consejos de limpieza y desinfección para el aula. Han pasado 18 meses desde que comenzó la pandemia COVID-19 y la educación de millones de niñas, niños y adolescentes se va retomando de manera paulatina en cada nación. En este retorno a clases presenciales, la sociedad y las autoridades de cada sector asumirán una responsabilidad por el bien común. En este cierre de filas, el esfuerzo y la actitud es fundamental para limitar la transmisión del virus SARS-CoV-2. La reapertura de las escuelas en algunos países ya se da en condiciones de seguridad. Las y los profesores y el alumnado adolescente de nivel secundaria está ya vacunado. Informó Isaura López Villalobos.
Antes de entrar de lleno al tema que hoy nos ocupa, vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud, para que nuestro compañero Pablo Gómez, corresponsal de la agencia EFE, nos presente los detalles del más reciente informe de la OMS. Pablo, te escuchamos. Muy buen día. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los contagios de coronavirus en el mundo van camino de los 214 millones, con un ritmo diario reciente superior a los 600.000, según los datos notificados por la Organización Mundial de la Salud. El total de fallecidos a nivel global se aproxima ya a los 4,5 millones, con más de 9.000 nuevas muertes en las últimas 24 horas. Por regiones, América supera los 82,5 millones de casos positivos y superó ya hace días los 2 millones de muertes. Le sigue Europa en este ranking por encima de los 64,3 millones de casos positivos y también de los 1,2 millones de fallecidos. Cifras más alejadas presenta el sudeste asiático, se aproxima a 41 millones de positivos y unos 635.000 muertos. El Mediterráneo oriental a continuación se acerca a los 14,5 millones de casos con más de 260.000 muertos. Pacífico Occidental tiene ya más de 6 millones de positivos y unos 85.000 fallecidos, y a continuación África está ya en torno a los 5,5 millones de positivos y con más de 132.000 muertos. El ranking de países, por su parte, está encabezado nuevamente por Estados Unidos, alrededor de 38 millones de casos. A continuación la India, que supera los 32,5 millones. Brasil está por encima de los 20,6 millones y después se mantienen 4 países entre los 6 y los 7 millones. Rusia con 6,8, Reino Unido y Francia, que oscilan alrededor de los 6,5 millones, y Turquía a continuación con 6,2 millones. En cuanto a número de fallecidos por países, Estados Unidos también encabeza el ranking, supera los 626.000, Brasil dejó atrás los 575.000, India ya sobrepasó los 435.000 y más lejos de estos tres está México en cuarto lugar con unos 255.000. Nos queda por dar la cifra de los datos de vacunación. Ya se han administrado unas 4.954 millones de dosis en todo el mundo. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus la Pandemia. Mientras tanto, Brasil anuncia que producirá vacunas anti-COVID para América Latina. Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron la colaboración con Eurofarma de Brasil para la fabricación de dosis anti-COVID para América Latina. Mediante un comunicado, las compañías explicaron que la fabricación ahora abarcará 4 continentes e incluirá a más de 20 instalaciones. Para facilitar la participación de Eurofarma en el proceso, se van a iniciar inmediatamente las actividades de transferencia técnica, desarrollo in situ e instalación de equipos. Según el acuerdo, Eurofarma obtendrá el producto farmacéutico en los Estados Unidos y la fabricación de dosis terminadas comenzará en 2022. A plena capacidad operativa se espera que la producción anual supere los 100 millones de dosis terminadas al año. Todas las dosis se distribuirán exclusivamente dentro de América Latina. Todos, independientemente de su condición financiera, raza, religión o geografía, merecen acceso a las vacunas COVID-19 que salvan vidas, dijo Albert Bourla, presidente y director ejecutivo de Pfizer. Hasta ahora han sido entregadas más de 1.300 millones de dosis a nivel internacional en 120 países y se planean otros 3.000 millones para el final de año, informó Elizabeth Ortiz. Para entender por qué es importante la desinfección o sanitización de los espacios donde habitualmente convivimos, es importante saber cómo se comporta el virus SARS-CoV-2 en el medio ambiente. Este virus, causante actual de la enfermedad más importante que ha registrado la humanidad en los últimos años, el COVID-19, se propaga y contagia al inhalar aerosoles cargados con partículas virales que pueden acumularse y permanecer en el aire durante horas, algo que también ocurre con otros virus respiratorios como la gripe, el MERS-CoV-B, el sarampión o los rinovirus que causan el resfriado común. Es una conclusión que realizan expertos internacionales. Desde el siglo pasado se creía que los virus respiratorios, incluido el SARS-CoV-2, se propagaban a través de superficies contaminadas o con las gotitas que las personas infectadas expelían con la tos o los estornudos. Una teoría que no explicaba ni los numerosos eventos de superdifusión observados en esta pandemia, ni las grandes tasas de transmisión y contagio detectada en interiores. Es por ello
que de alguna manera también se tenía poco cuidado de utilizar cubrebocas, sobre todo en los países de Occidente. Hay que reconocer que en Asia esta era una práctica y sigue siendo una práctica común. Vamos a la línea telefónica con nuestra compañera Rocío López Fonseca, porque la Organización Panamericana de la Salud lanza una plataforma regional para la fabricación de vacunas. ¿De qué se trata, Rocío? Cuéntanos, muy buen día. Gracias, ¿cómo están? Muy buenos días. Así es, la Organización Panamericana de la Salud anunció este lanzamiento de la plataforma para impulsar los esfuerzos regionales de fabricación de vacunas. La directora del organismo internacional, Carisse Etienne, explicó que la OPS, junto con la Organización Mundial de la Salud, están trabajando ya en conjunto para llevar la tecnología del ARN mensajero a la región, ya que las vacunas que usan esa técnica se encuentran entre las más efectivas contra la COVID-19, a decir de este organismo internacional. Etienne señaló que 4 países de la región ya participan en la fabricación de vacunas COVID-19 y que Brasil y Cuba son productores de vacunas precalificadas por la OMS para la fiebre amarilla y la meningitis B, respectivamente. La directora de la OPS indicó que hasta el momento unas 30 empresas e instituciones públicas y privadas de las Américas han expresado su deseo de participar en el programa de transferencia de tecnología de ARN mensajero. Por su parte, el subdirector de la organización también anunció que las propuestas seleccionadas se conocerán el próximo mes de septiembre, ya prácticamente la próxima semana. Se informó también que la idea es contar con una producción regional compartida que use las capacidades existentes. Dice el organismo que ya hay países que producen componentes que podrían formar parte de la producción de una vacuna de ARN mensajero. La OPS reiteró que esta iniciativa no es para que un solo país produzca sus propias vacunas, sino para que todas las vacunas producidas por este consorcio serán distribuidas por el Fondo Rotatorio para que todos los países de América Latina y el Caribe se puedan beneficiar. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias, Rocío. Por supuesto que estaremos pendientes de esta nueva plataforma. Gracias. Gracias, buen día. Gracias a nuestra compañera Rocío López Fonseca. Nosotros hacemos nuestra primera pausa. Regresamos con mucha más información. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con este eventual regreso a clases y las medidas sanitarias que se tendrán que instaurar en cada uno de los planteles. El uso de cubrebocas, sin duda alguna, uno de los aspectos más importantes para prevenir contagios. Las Secretarías de Educación y Salud emitieron una guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas, en la cual se establece el uso obligatorio de cubrebocas desde el ingreso al inmueble hasta salir del edificio. Esta medida no es aplicable para menores de 6 años de edad y aquellas personas con discapacidad que no puedan usarlo de forma segura. Según la guía, si no es posible tomar temperatura con termómetro infrarrojo, basta con que alguien diga que no tiene fiebre para poder ingresar. Las escuelas deben contar con cubrebocas de reserva para quienes se presenten sin esta protección. Además del uso de la mascarilla en las escuelas, también se deberá utilizar en el transporte. Las alumnas y alumnos deben de llevar cubrebocas de repuesto para cambiarlo durante la jornada escolar. Las mascarillas con válvulas de respiración o ventilación no estarán permitidas, debido a que el orificio podría favorecer que las gotas de saliva salgan y lleguen a otras personas. Tampoco se debe utilizar la mascarilla N95, ya que su uso está reservado para el personal de salud, se lee en la guía. No se debe sustituir el cubrebocas por careta, protectores faciales o lentes protectores porque no son eficaces para proteger a la persona que lo porta ni a quienes la rodean. Además, esta guía incluye las instrucciones para hacer un cubrebocas casero, informó Elizabeth Ortiz. Continuando con las recomendaciones de cara a este regreso a clases, vamos a regresar con nuestra compañera Rocío López Fonseca, porque el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos ha recomendado regresar primero poco a poco a las aulas. ¿Y qué otras medidas ha recomendado, Rocío? Te saludamos de nueva cuenta. Gracias, así es, buen día.
pues reducir el riesgo de exposición al SARS-CoV-2, este virus que causa la COVID-19, mediante la limpieza y desinfección. Bueno, esta es una parte integral para la apertura de las escuelas, que requiere una planificación. Así lo recomiendan los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que ellos también hicieron una guía. Al considerar la reapertura de las escuelas, se deben tener presentes 4 criterios sanitarios claves que permitirán a los alumnos y docentes volver a clases de manera poco a poco más segura. Primero, asegurar el distanciamiento social. Esto es mantener las escuelas limpias y desinfectadas. Además, también asegurar que los alumnos y docentes lleguen y se mantengan saludables en la escuela. Y muy importante, asegurar el acceso a agua y jabón. Se recomienda también una reapertura gradual o escalonada de los centros educativos para de esta manera procurar la sana distancia. En su guía de regreso a clase seguro de los CDCs, se recomienda reducir las horas de enseñanza presencial que van a recibir los estudiantes, esto complementando con educación online. Se podría también pensar en alternar los grupos de alumnos ciertos días de la semana o en ciertos horarios para dividir la cantidad de alumnos dependiendo la cantidad que sean en cada salón. También se propone escalonar los horarios de llegada y salida a la escuela, esto para evitar las aglomeraciones de estudiantes y padres. Si es posible, designar lugares y horarios específicos donde dejar y buscar a los niños. Pedir también a los padres de familia que no se queden conversando con otros padres en el lugar donde dejan a recoger a sus niños. Los escritorios deben posicionarse también orientados hacia la misma dirección, es decir, no uno frente a otro. También se recomienda que los asientos se coloquen a una distancia libre de 1 metro como mínimo más o menos. Por lo tanto, se debe de reducir el número de alumnos por salón y ante la falta de aulas, se debe acondicionar también otros espacios como el comedor o los salones de usos múltiples o las bibliotecas o los salones de música, en fin. Los casos, sobre todo, por supuesto, en los casos en los planteles que cuenten con estas áreas extras. En caso de no contar con más salones, bueno, pues también se recomienda utilizar, por ejemplo, los patios de recreo. Hasta aquí el reporte. Muchas gracias, Rocío. Por supuesto que vamos sumando estas recomendaciones, tomando nota, para que los padres de familia, el sector educativo, estén lo más preparados posible ante este eventual regreso a clases. Muchas gracias, Rocío. Buen día. Gracias, buen día. Y mire, un número cada vez mayor de países en Europa ha hecho ilegal la entrada a bares y restaurantes sin una prueba de vacuna anti-COVID-19. Cada país tiene un plan ligeramente diferente sobre el funcionamiento. Por ello, es importante estar informado de las normas antes de viajar a cualquiera de estos países. ¿Pero qué es un certificado COVID y por qué es necesario? Bueno, el certificado COVID, utilizado por primera vez en Israel, es un documento en papel o una aplicación que demuestra que el titular está totalmente vacunado, tiene un test negativo reciente o se ha recuperado de la COVID-19. Le permite acceder a restaurantes, bares, cafeterías y otros locales interiores. No en todos los países es necesario para la hostelería y las reuniones al aire libre, ya que la transmisión de la COVID en el exterior ha demostrado ser baja, siempre que se respete el distanciamiento social, como lo hemos dicho. Sin embargo, es necesario verificar cuál es la normativa de cada país en concreto antes de planear la cena en un restaurante, porque resulta que si usted ha hecho una reservación, no está vacunado o no tiene este certificado o no tiene una prueba que demuestre que en ese momento no está infectado con el virus SARS-CoV-2, no habrá manera de que lo dejen ingresar. Y hablando de vacunas, la protección contra la infección por el virus del SARS-CoV-2 en personas que están completamente vacunadas con los preparados de AstraZeneca y Pfizer comienza a disminuir en un plazo de unos 6 meses, según los hallazgos de un estudio divulgado el miércoles de esta semana. Los resultados difundidos por expertos a cargo de la investigación SOE-COVID revelaron que la protección de la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech, que protegía en un 88% frente al virus un mes después de administrarse la segunda dosis, disminuye hasta el 74% entre 5 y 6 meses después de la segunda
inyecciones. Por ello, hay que recordar que algunos laboratorios y también algunos organismos están recomendando una tercera dosis, tanto de estos dos laboratorios, Pfizer, BioNTech, como de AstraZeneca. Sin embargo, pues la Organización Mundial de la Salud les ha pedido a estos laboratorios y particularmente a los gobiernos retrasar la aplicación de una tercera dosis porque todavía faltan muchas familias, muchas personas particularmente por recibir la inmunización requerida. Y mire, vamos ahora a Guatemala. Nuestro compañero Javier Corleto, jefe de TV USAC en Guatemala, está preparado ya para presentarnos el siguiente informe. Javier, te escuchamos. Qué gusto, muy buen día. Desde Guatemala les enviamos un saludo a todos los que forman parte del equipo del programa Coronavirus La Pandemia. Guatemala reporta más de 11.500 fallecidos a la fecha. Las proyecciones del Ministerio de Salud son alarmantes, ya que si las condiciones no cambian, piensan que al 11 de octubre Guatemala tendrá 2.6 millones de casos acumulados de COVID-19 y más de 25.000 personas fallecidas. En conferencia de prensa, Francisco Coma, viceministro de Hospitales del Ministerio de Salud, explicó que ha realizado análisis y proyecciones por la presencia de la nueva variante que circula en el país y con resultados preocupantes. Edwin Montúfar, viceministro de Salud, explicó que al 11 de octubre proyectan que los contagios serán 4 veces más de los que hay y que se duplicarán los fallecidos. Además, tomando en cuenta la circulación en el país de la variante Delta, desde julio a octubre, si no se toman medidas drásticas, el país tendrá más de 25.000 casos asociados al virus. Sin embargo, las autoridades de salud no explicaron si recomendaron medidas al presidente como una restricción a la movilidad en horas hábiles o sanciones más drásticas para los establecimientos que incumplan las medidas. En otra información, médicos del Hospital General San Juan de Dios lanzaron un segundo llamado desesperado a la ministra de Salud, Amelia Flores, en la que advierten que a veces deben de escoger a qué paciente le van a dar oxígeno cuando 10 más lo necesitan. Gerardo Hernández, director del Hospital San Juan de Dios, dijo que es totalmente desproporcionado el índice de ocupación, pues tienen 138 camas para pacientes con COVID-19, pero en este momento se atiende a 164 pacientes, 20% más de la capacidad. El llamado lo enviaron debido a que en el área de emergencias del hospital tienen capacidad solo para 20 pacientes y que debido a la crisis ha tenido que adaptar otras áreas, poniendo en riesgo a personas que llegan por otras enfermedades. Los médicos manifiestan que el equipo humano en los hospitales ha dado la batalla contra el coronavirus durante 17 meses, pero ya no pueden brindar la atención que merece la población por el exceso de demanda. Indican que no se responsabilizarán por los muertos, complicaciones o un mejor servicio a la población. En lo referente al COVID-19, la viceministra técnica de Salud, Leslie Samayoa, explicó en conferencia de prensa que de las 5 variantes en el país, la Delta representa el 42% de los nuevos casos, además la variante Gamma representa el 33.8% y la Alfa al 22%. Se destaca el trabajo de sancarlistas becados en puestos de vacunación, que desarrollan tareas de registro de datos, vacunación y observación en las áreas de inmunización del campus central. Los puestos de vacunación de la universidad han destacado por su excelente servicio y rapidez, pese a la afluencia masiva debido a su ubicación estratégica en la ciudad. Los becados que realizan el voluntariado destacan en sus áreas de estudio, cuentan con un excelente récord académico y devuelven la posibilidad de continuar sus estudios universitarios mediante actividades de servicio social. Saludos desde Ciudad de Guatemala. Recuerda lavarte las manos con agua y con jabón. Para Coronavirus La Pandemia informó Javier Corleto. Muchas gracias, Javier. Como siempre, un gusto saludarte, escucharte y aprovechar este momento para enviar un saludo, un abrazo a nuestros hermanos guatemaltecos. Y miren, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con este eventual regreso a clases, las medidas que podrían reducir el riesgo de contagio en las aulas, en los espacios educativos. Uno de ellos muy importante, del cual tanto los padres como los profesores y los niños y adolescentes deben tener mucha conciencia y estar pues muy capacitados para ello, es el no compartir alimentos y bebidas en el momento de los espacios de recreo.
En el regreso a clases hay que educar a los niños a no compartir bebidas o dulces, además del uso de cubrebocas a los mayores de 5 años, así como el lavado de manos o uso de gel antibacterial. El infectólogo pediatra Juan Carlos Lona Reyes explicó que el punto de discusión no es si se regresa a la escuela, sino qué se va a hacer para disminuir el riesgo. Sin embargo, en este momento, en base a estudios hechos en poblaciones grandes, se sabe que el cubrebocas puede tener una capacidad de protección para infección por coronavirus hasta de un 60%. Entonces la recomendación es sí usar cubrebocas. Es verdad, no todo el mundo tiene acceso a los cubrebocas comerciales. En este caso, hacer un cubrebocas de tela sería mejor que no usar cubrebocas. Cuando se trata de población pediátrica, sigue siendo vigente la desinfección de superficies, porque entre más pequeños son, niñas y niños, es difícil controlar que no se toquen la nariz o la boca. A veces no están bien educados en cuanto a las técnicas de toser, entonces las superficies se pueden contaminar. Desde su punto de vista, el regreso a clases se tiene que dar en algún momento. Incluso hay estudios en diferentes países en el mundo en el que el retorno a las aulas no ha generado un incremento sustancial en las infecciones de los niños. La gran mayoría, es decir, 9 de cada 10, cursarían con una enfermedad asintomática o con síntomas, pero muy leves, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a hacer una pausa y regresaremos con el tema a detalle. Ya está aquí con nosotros el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Con él volvemos después de la pausa. Qué ganas teníamos de abordar este tema y creo que hemos elegido el momento más oportuno. Al menos en México, millones de niños y adolescentes regresarán a las aulas ya de manera presencial el próximo lunes. Algunos ya lo han hecho desde esta semana, especialmente las escuelas particulares. Y sabemos que en otros países de América Latina, en Europa también, algunos también ya regresan este lunes, otros lo harán en las próximas semanas. Así que es muy importante hablar de este tema. Nos referimos a la limpieza y desinfección de las áreas donde convivimos. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, bienvenido. Gracias. Qué gusto saludarte, Belén. Buen día. Igualmente, doctor. Yo creo que esto es una información valiosísima, doctor. ¿Cuáles medidas sí funcionan y cuáles definitivamente no aportan prácticamente nada en garantizar espacios mucho más limpios? Sí, Belén, un tema muy importante porque además han cambiado muchos conceptos desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy con respecto a limpieza y desinfección, porque aprendimos a lo largo de estos meses que este virus es altamente contagioso a través de la vía aérea, a través del contacto persona a persona y mucho menos transmisible a través de las superficies inertes. Empecemos por ahí. Al principio de la pandemia, como existieron algunos estudios que demostraron que el virus puede persistir en las superficies inertes durante algún tiempo y dependiendo de la superficie, por ejemplo, se demostró que era diferente la supervivencia del virus en madera, en acero inoxidable, sobre vidrio, sobre plástico, etc. Y en algunas de estas superficies, bueno, se encontró sobrevivencia del virus hasta por 48 horas. Y luego, algunos de estos estudios también mostraron la posibilidad de que ante una condición de humedad y de menor temperatura podría haber mayor sobrevivencia del patógeno en las superficies inertes. Sin embargo, Belén, muchos de estos estudios fueron desarrollados bajo condiciones de mucho control laboratorial. Posteriormente, los estudios fueron demostrando que las formas de transmisión fueron eminentemente a través del contacto persona a persona con
las secreciones respiratorias que quedan suspendidas, muchas de ellas en el aire, en el medio ambiente, hasta por 3 horas, cuando por ejemplo alguien expectora o alguien tose, estornuda, etcétera, y en particular cuando se trata de espacios cerrados en donde el virus puede permanecer más tiempo suspendido en estas pequeñas partículas respiratorias. De ahí que se le brindó desde 6 meses atrás a la forma de transmisión respiratoria mucha más atención en todas las publicaciones científicas, sin desdeñar, sin desestimar la posibilidad de que las superficies inertes pudieran constituir, aunque en mucho menor proporción de lo que se pensaba, un mecanismo de transmisión. Entonces, bajo ese principio y estos hallazgos en las investigaciones, se ha brindado ya mucho más atención a los protocolos de protección respiratoria, como cubrebocas, etcétera, que sin desdeñar, insisto, que lo relativo a la limpieza y desinfección de superficies. La limpieza y desinfección de superficies, Belén, con respecto a COVID, es un asunto relativamente simple. No necesitamos muchas complejidades para poder asegurar esa parte de la prevención de transmisión de la enfermedad, porque también a lo largo de la pandemia empezaron a surgir muchos aditamentos, equipo, muchos insumos, soluciones de limpieza, etcétera, que realmente no brindaban y no brindan en la actualidad un beneficio adicional, por ejemplo, a el utilizar simples soluciones con cloro. Una solución, por ejemplo, de cloro al 10% en una dilución de agua de 1 a 1000 te brinda tal capacidad de desinfección y eliminación de este nuevo coronavirus que las personas no necesitan siquiera gastar grandes cantidades de dinero de su bolsillo todos los días si se aseguran nada más de tener cloro de uso común para el hogar y disolver 10 mililitros, por ejemplo, de este hipoclorito de sodio en 4 litros de agua, y con eso tener una solución suficientemente buena para la limpieza y desinfección de superficies. ¿Qué superficies? Bueno, las que las personas consideren que son con las que están en mayor contacto, ¿no? Perdón, doctor, por la interrupción. ¿Cuántos serán estos 10 mililitros de cloro? ¿Una cucharada? 4. 4 cucharadas. 4 cucharadas, una cucharada son habitualmente 5 mililitros. Entonces, 4 cucharadas, 4 litros de agua, así de diluido. Sencilla la fórmula, así de ¿verdad? sencilla la fórmula. Quien quiera poner 10 cucharadas en esa misma proporción es bienvenido, no más para evitar también que un contacto directo con hipoclorito de sodio vaya a generar trastornos en la olfacción al inhalarlo de forma directa, etcétera, ¿no? Entonces, es la solución de cloro que utilizan comúnmente para el lavado de la ropa, etcétera, etcétera. Esas soluciones son de gran utilidad. Y luego, Belén, tú tocabas un punto muy importante, porque se fueron implementando muchas medidas que al final del día no sirvieron para nada, y en la actualidad se sabe no sirven para nada. Por ejemplo, los famosos tapetes sanitizantes, tapetes a los que se les ponía una solución, sí, con cloro, etcétera, para que al acceder a un lugar
lo que pudiera estar en la suela de tus zapatos pudiera eliminarse con ese contacto, ¿no? Eso muy pronto la misma Organización Mundial de la Salud y otros organismos señalaron que era inútil. ¿Y por qué somos enfáticos en esto? Porque es muy importante que las personas que nos escuchan, y como bien señalas, con motivo del próximo regreso a clases, le brinden toda la atención a los protocolos que son de prevención de transmisión a través de la vía respiratoria de este patógeno, hagan lo correspondiente de limpieza de superficies, desinfección, etcétera, pero sin perder de vista que este virus se transmite predominantemente por la vía aérea. Belén, luego, y tú me dices en qué momento tienes que enviar a corte. Más que enviar a corte, doctor, si me permite hacer un breve paréntesis para escuchar a nuestra compañera Rocío López Fonseca, quien también Bien. nos tiene más información sobre el tema. Rocío, te escuchamos. Adelante. Gracias, ¿cómo están? De nueva cuenta, buen día, doctor. Auditorio, bueno, informarles que según un estudio, un documento del Banco Interamericano de Desarrollo, bueno, pues ellos están mostrando que en la actualidad las escuelas de América Latina y el Caribe cuentan con aulas que tienen en promedio un alumno por cada 1.6 metros cuadrados, por lo que, dada la recomendación de mantener sana distancia durante las clases, los asientos de los alumnos deben de colocarse separados individualmente y a una distancia libre de mínimo un metro a los 4 lados, por lo que la reducción de alumnos debería de ser de alrededor del 60%, sobre todo en los planteles de América Latina y el Caribe, que es lo que ellos han tenido esta medición. En un documento emitido por este organismo, se hacen varias recomendaciones para evitar en mayor medida el contacto entre los niños. Bueno, pues se recomienda cancelar las actividades grupales como las excursiones, las asambleas estudiantiles y otras reuniones grandes como eventos o prácticas deportivas y de canto, y también que se suspendan las reuniones de padres de familia en las escuelas. Se recomienda también evitar que los niños se junten en áreas comunes, por lo que se debería permitir que los estudiantes tomen sus alimentos dentro de las aulas. Si no es posible suspender el uso de áreas comunes, es clave limitar que los estudiantes se mezclen entre sí y particularmente con los estudiantes de otras clases. También se sugiere escalonar el receso y el recreo para que pocos niños estén en el patio o área de esparcimiento. Y muy importante, que los salones estén ventilados, evitar tener las ventanas y puertas cerradas, garantizar el libre paso del aire. Es muy importante esta medida, ya que los aerosoles donde permanece el virus puede permanecer en el ambiente por varias horas. Hasta aquí el reporte. Muchas gracias, Rocío. Gracias. Gracias, muy buen día. Importantísimos estos elementos que aporta Rocío. Doctor, vamos a ir a la pausa, pero regresamos para retomar algunos de los puntos muy interesantes e importantes que ha tocado Rocío. Me parece muy bien. Regresamos después de la siguiente pausa. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia, hoy hablando de las medidas de limpieza y desinfección de cara al próximo regreso a clases. Doctor, hemos escuchado ya varias de las recomendaciones, cuáles sí tienen mayor efectividad que otras. Y usted ha dicho algo muy importante, hemos aprendido mucho del comportamiento de este virus. Es importante saber cómo se comporta para saber cómo atacarlo, sobre todo en el ambiente. En este sentido, doctor, usted decía, la parte de la inhalación es lo que se le ha demostrado hasta ahora que es la vía más efectiva de contagio. Claro. Cuando expulsamos el virus a través de los aerosoles, gotículas y todo lo que expulsamos al estar en el medio ambiente. ¿Se sabe cuánto tiempo dura vivo el virus, doctor, en el ambiente? Bueno, lo que sabemos, Belén, es cuánto tiempo puede permanecer suspendido un aerosol respiratorio. Un aerosol respiratorio puede estar suspendido en el ambiente hasta 2 horas. Hasta 2 horas, cuando el espacio es un espacio cerrado. Cuando el espacio es abierto y ventilado, eso disminuye a solo minutos, porque además de que se
difumina en el ambiente, el espacio abierto y ventilado, pues lo hace menos denso y eso reduce mucho el riesgo de transmisión. Ahora, cuando una persona tose, estornuda, o incluso cuando una persona habla, puede expulsar partículas respiratorias que se dividen en 3 grupos: las gotas, que las vemos, las gotículas, que todavía las alcanzamos a ver, y los aerosoles. Bueno, los aerosoles habitualmente no los alcanzamos a ver. Los estudios que se han realizado para identificar cuánto tiempo persiste el aerosol suspendido en el ambiente han sido a través de mecanismos técnicos o tecnológicos, en donde en un fondo oscuro, con alguna modalidad de fosforescencia, con modificación en la velocidad de las cámaras que captan el momento de un estornudo o de tos, identifican cuánto tiempo persiste ese aerosol, y de esa manera es como se ha logrado definir. Para quien tenga interés en ver estos experimentos, puede accesar a la página de la revista New England Journal of Medicine, y ahí se puede encontrar un video de estos experimentos que demostraron cuánto tiempo duran estas partículas. Y no solo eso, Belén, sino, por ejemplo, al toser o al estornudar, ¿cuánto viaja una partícula de esta naturaleza? Al estornudar, una partícula de esta naturaleza puede viajar hasta 6 metros. Esa es la proyección, digamos, más larga por la presión intratorácica que se ejerce al estornudar. Sale lanzada la partícula hasta 6 metros, 2 metros y medio aproximadamente al toser, menos presión. Y al estar hablando o cantando, etcétera, por lo que comentaba hace un momento Rocío, lo que ocurre es que el aerosol puede quedar suspendido durante esas 2 horas en la cercanía de donde fue expulsado. Entonces, con todo lo que acabo de comentar, es importante lo que acabamos de escuchar en esta cápsula que nos dio Rocío, muy interesante, con respecto al estudio que hace, ¿fue el Banco Interamericano de Desarrollo? Creo que sí. Un organismo internacional. Entiendo que ahora no... que fue el Banco Internacional. Banco Interamericano de Desarrollo, es así, doctor. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ella nos comenta que en este estudio se encontró que las escuelas de América Latina parecieran tener espacios en promedio más pequeños y que la densidad de alumnos probablemente no permite, salvo reducir hasta el 60% el número de asistentes presenciales, salvo en esas circunstancias, se podría asegurar que entre butaca y butaca se tengan por lo menos 1 metro de distancia. Lo ideal es 1,5 metros, pero 1 metro es aceptado. Incluso los Centros para Control de Enfermedades en Atlanta publicaron hace como un mes actualización de las guías para el retorno a clases y hablan de 1 metro como un espacio razonable. Entonces, si tú debes tener 1 metro a tu izquierda, 1 metro a tu derecha, 1 metro adelante y 1 metro atrás, obligadamente son 4 metros cuadrados, Belén, por alumno. 4 metros cuadrados por alumno. La pregunta que deben hacerse los directivos de cada plantel es: ¿tengo espacios para que un alumno tenga 4 metros cuadrados de exclusividad, por decirlo de alguna manera, de aislamiento, por decirlo de alguna manera? Y si no tengo ese espacio, ¿qué voy a hacer? Utilizar espacios abiertos, escalonar todo, hablarlo con los padres de familia, decirles: estos son los protocolos internacionales, pongámonos de acuerdo en si lo hacemos presencial, pero con algún sistema de rotación, no lo sé. Eso hay que tenerlo siempre en consideración, porque esas medidas recomendadas
de alguna manera son las que ayudan a disminuir la transmisión. Ahora, limpieza de superficies, que es lo que hemos estado hablando, será algo muy importante, que haya insumos suficientes, etcétera, y será algo que deba realizarse de manera cotidiana y además varias veces durante la jornada escolar. Pero mucho más importante que eso mismo es lo que acabamos de comentar: cubrebocas, espacio, no cantar en coro, no hablar al mismo tiempo. Todos esos detalles los profesores tienen que señalarlo a los alumnos para que haya como mucho cuidado de esos detalles también, porque luego pueden darse esas circunstancias que generan más transmisión. Y Belén, algo que es muy importante, mira, al principio de la pandemia nos hacían preguntas, por ejemplo, respecto del uso de billetes, de monedas, el intercambio en lo cotidiano, etcétera. Oye, pues, ¿qué vamos a hacer? Gente utilizando guantes, etcétera. La respuesta a lo relativo al riesgo de transmisión de la enfermedad a partir de superficies inertes está en un hecho muy, muy sencillo, y que es al que converge toda la estrategia de evitar la transmisión por esa ruta, y eso es el lavado de manos. Eso es el lavado de manos, porque tú te llevas el microorganismo infectante a la vía respiratoria por conducto de tus manos. Uno se está tocando la boca a veces de forma inconsciente, se está tocando la nariz de forma inconsciente, estás reacomodando el cubrebocas a veces de forma inconsciente, o incluso tallas tus ojos, que tienen una conjuntiva que puede ser también una ruta de entrada del virus. Bueno, ahí la clave está: lávate tus manos frecuentemente, y aunque hagas inconscientemente esto, vas a evitar la transmisión del patógeno. Totalmente, doctor. Y estamos, ya casi a punto de concluir. Nos han quedado varios temas en el tintero, pero me gustaría concluir, doctor, diciendo que el éxito de evitar transmisiones en los espacios educativos dependerá de nosotros, más allá de las guías, más allá de las recomendaciones. Cierto. Cada escuela, cada grupo tiene su propia realidad, doctor. Y me parece, y este es un llamado, por favor, profesores, directivos, padres de familia, alumnos, el cómo sí regresamos y el cómo sí hacemos espacios cada vez más seguros. Porque lo que hemos escuchado, doctor, es una discusión entre sí, no, porque el miedo, pero esta medida, y me parece que si nos centramos, que si bajamos un poco el ruido, hablamos entre los involucrados de cada grupo, de cada escuela, vemos nuestra realidad y nos ponemos de acuerdo del cómo sí, me parece que eso va a ser el éxito de este regreso a clases. Sí, doctor. Porque cada escenario va a ser muy, muy particular, por la infraestructura y todos esos detalles, por el tamaño de los espacios, por la situación de si es espacio cerrado, abierto, semiabierto. Todo eso es algo muy particular de cada plantel. Las escuelas no todas aseguran espacios suficientes y abiertos. Y como último, en 10 segundos, no, doctor, Belén, tenemos todavía, nos quedan un par de minutos todavía. Quiero comentar esto, Belén, porque también hemos visto a lo largo de la pandemia muchos, dispositivos que las personas siguen utilizando y que realmente se ha demostrado no tienen ninguna utilidad. Por ejemplo, hay unos dispositivos que me ha tocado ver que parecen unas tarjetas que las promocionan como tarjetas que están liberando de forma programada, continua, etcétera, alguna sustancia que aparentemente pudiera tener actividad contra este virus SARS-CoV-2. Cito ese como ejemplo, pero hay muchos. Todos esos mecanismos de aparente prevención de la transmisión no han demostrado ninguna utilidad. Las agencias internacionales regulatorias no los recomiendan. Esto
¿Por qué lo comento y por qué soy enfático, Belén? Más que por otra cosa, porque a veces ha generado la distracción de las personas en las medidas que sí son realmente útiles. Y hay personas que creen que por portar este tipo de insumos, tarjetas, etcétera, ya están protegidos en su entorno. Y nada más falso que eso. Podrán traerla, bueno, ni modo, si es su convicción, aunque no haya algo que lo confirme, pero hombre, por favor, no deje de utilizar cubrebocas, no deje de tener la sana distancia, no deje de lavar frecuentemente sus manos. Y esto mismo lo comento también, Belén, en lo siguiente. Hay personas que utilizan algunas sustancias que son en aerosol y que están rociando frecuentemente los espacios por donde van caminando, etcétera. Tampoco eso ha demostrado una utilidad. Nada de utilidad. Y si lo siguen haciendo porque eso les genera alguna tranquilidad, bueno, es su decisión, pero que no se distraigan respecto de las medidas que sí han mostrado una utilidad contundente. Con eso nos quedamos, doctor. Uso de cubrebocas, claro, sana distancia, lavado frecuente de manos, no tocar el rostro y ventilar, mucha ventilación en los espacios en los que convivimos. Doctor, muchas gracias. Gracias, Belén. Con todo Esperamos gusto que esta información le haya sido de utilidad. Nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.